Ahora, permítame, para todos los que guardamos el Shabbat, ya seamos adventistas, judíos, mesiánicos o bautistas que guardan el sábado, o diferentes grupos cristianos o judíos que hemos decidido guardar el Shabbat. Aquí estoy compartiendo, y te pediría que le tomes una foto, estoy compartiendo 10 textos muy puntuales para defender la vigencia del Shabbat frente a los diferentes ataques de que somos objetos por predicadores, de forma especial predicadores católicos y predicadores domingueros, como este falso predicador llamado eh, Robert Breaker. Ahora, permítame comenzar con estos argumentos potentísimos de la palabra de Dios. Cuando hablemos del sábado, del Shabbat, comencemos con Génesis, capítulo 2, versículo del 1 al 3, donde dice pues que Dios ni bien acabó toda la creación. En el versículo 3 dice, y bendijo Dios al día séptimo y lo santificó, porque en él reposó de toda la obra que había hecho en la creación. O sea, desde el principio, cuando no había Israel, no había Abraham, Isaac, Moisés, no había ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moisés, ningún judío existía, ningún judío, ni Moisés, ni la iglesia adventista, no existía nadie de la humanidad, solo Adán y Eva. Y desde el principio, desde la primera semana de la creación, ni siquiera había entrado el pecado en la tierra, el mundo era perfecto, creado recién por el poder de Dios. Desde el principio, Dios determinó el séptimo día, el Shabbat, como su día santo, bendito y de reposo. Entonces, cuando alguien ataca el sábado, el Shabbat, porque dicen en su ignorancia que es para Israel, tú tienes que decirle, alto un ratito. Dios, Yahvé, desde el principio había bendecido el séptimo día. Y en ese día, el séptimo, cuando fue Dios lo bendijo a este día, el Shabbat, no había ningún israelita. Así que cuando comenzamos por allí, francamente que comenzamos a silenciar muchos argumentos de los ilegales. Y es más, si no hubiera entrado el pecado, eh, cada Shabbat, cada séptimo día, estaríamos toda la humanidad adorando a Yahvé, como Yahvé lo había eh, determinado en el principio. Ahora, en Éxodo 16:29, donde dice, acá por ejemplo en la versión textual, dice, mirad que Yahvé os dio el Shabbat. Esta es una prueba de que antes del Sinaí, el pueblo de Israel, de forma oral, ya sabía que el séptimo día era el día de reposo santo y bendito por Dios. Eso es una prueba que el Shabbat no comienza con el Sinaí, no comienza con las tablas de la ley. Desde Génesis, que se dice Bereshit, de forma oral, Dios había dado al pueblo, a Adán, y ellos de generación en generación se transmitía el principio de que para Dios el séptimo día es el día santo, bendito y de reposo. Ahora, este predicador, Robert Breaker, en su ignorancia, él dice, citando Éxodo 16, que Dios ya había dado la ley por medio de Moisés, refiriéndose obviamente a los 10 mandamientos, y ahí has cometido, Robert Breaker,
un error, una ignorancia, fruto de su desenfreno por querer atacar a los adventistas sin argumentos sólidos. Hay que leer un poco más la Biblia, Robert Breaker, hay que leer más la Biblia y dejar de decir disparates y tonterías. Ahora, en Éxodo 28, la Biblia dice, acuérdate del día del Shabbat para santificarlo. Eso está en Éxodo 28 en la Biblia textual. Luego voy a leer el cuarto mandamiento en hebreo, donde comienza diciendo, Zahor et Yom HaShabbat el Kadeshó. Zahor es acuérdate, et Yom el día, HaShabbat el Shabbat le Kadeshó, para hacerlo santo. Y por eso es que la iglesia adventista se acuerda de este mandamiento de Dios. Y si Dios ya lo había escrito en el Decálogo con la palabra acuérdate, significa que antes ya se la había dado de forma oral. Continuemos. Ahora, en Deuteronomio 4:13 dice, y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. Deuteronomio 4:13. Entonces, el pacto de Dios con Israel era de que el pueblo de Israel tenía que guardar los 10 mandamientos que incluyen el Shabbat. Pero acá hay algo muy interesante. En el libro de Efesios capítulo 2, 12 y 13, que acá lo tengo en la pantalla, dice que cuando Pablo predicaba en la época de Jesús, dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Efesios 2, 12 al 13. Según este texto, en Cristo Jesús, todos los que aceptamos a Jesús y la sangre derramada por Yeshua, por Jesús, somos acercados e incorporados a la ciudadanía de Israel. Eso dice este texto. Entonces todos los cristianos verdaderos también somos considerados por Dios ciudadanos de Israel. Eso dice este texto. Tanto es así que en Gálatas 3:29, que también acá lo tengo en la pantalla, dice, y si están unidos a Cristo, entonces son miembros de la gran familia de Abraham y tienen derecho a recibir las promesas que Dios le hizo. Entonces, en este otro texto dice de que todos los que estamos unidos a Jesús también somos considerados del linaje de Abraham, o sea, israelitas. Entonces, todos los creyentes en Jesús, los auténticos creyentes en Jesús, por Dios somos considerados ciudadanos de Israel. Y si somos considerados ciudadanos de Israel, entonces el Shabbat también es para nosotros, porque somos ciudadanos de Israel en Cristo Jesús, en Yeshua HaMashiach. Ahora, miren lo que dice en el libro de Hebreos, capítulo 8, versículo 10. Dice, por lo cual este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. O sea, en el libro del Nuevo Testamento de Hebreos, Pablo escribió, repitiendo el texto de Jeremías 31-33, lo mismo lo repite, en el cual Dios dice que va a establecer un pacto con Israel. Entonces, ¿por qué
Pablo en el Nuevo Testamento repite que Dios va a establecer un pacto con el pueblo de Israel, porque para Dios, todos los que creemos en Jesús, en Yeshua, también somos incorporados en ese pacto y somos reconocidos como ciudadanos de Israel. Entonces, el Israel de Dios, de Yahvé, implica a todos los que hemos aceptado a Yahvé y a Yeshua. Entonces, el Israel de Dios, el Israel de Yahvé, implica todo el pueblo de Dios que hemos aceptado a Yahvé como nuestro Melech, como nuestro Rey, a Yeshua, a Jesús, como nuestro Redentor, y el reino del gobierno del Padre Yahvé en nuestra vida. Por eso el reino de Dios tiene que llegar a nuestra vida por medio de los 10 mandamientos, que tenemos que obedecerlos por medio del Ruach HaKodesh o del Espíritu Santo. Ahora, en el libro de Apocalipsis, en el capítulo 19, capítulo 11, versículo 19, dice: el templo de Dios fue abierto en el cielo y el arca de su pacto se dejó ver en el templo. Hubo relámpagos, voces, truenos, un terremoto y granizo grande. ¿Qué significa? Que en el propio Apocalipsis, Juan, el amado, Johanán, en visión vio ¿qué cosa? El templo de Dios en el cielo abierto y vio el arca de su pacto. ¿Por qué Dios le permitió a Juan ver el arca de su pacto? Porque en el arca del pacto se encuentran los 10 mandamientos. Y dentro de los 10 mandamientos se encuentra el cuarto mandamiento que dice que guardemos el Shabbat. O sea, en otras palabras, Dios le dice a Juan: mira Juan, mi ley sigue vigente, mi Shabbat sigue vigente. En el libro de Marcos capítulo 2, versículo 27, Jesús dijo y les decía: el sábado fue instituido para el hombre y no el hombre para el sábado. Marcos 2, 27 en la Biblia textual. O sea, Jesús mismo dijo que el sábado fue hecho para la humanidad, para el hombre. No solo para una raza, una iglesia, una religión, sino para toda la humanidad. ¿Cómo poder hacer que los domingueros puedan entender algo tan claro como dice la Biblia? Jesús lo dijo. Y en Hebreos 4:9 dice: queda por tanto un reposo sabático para el pueblo de Dios. Queda claro un reposo en Shabbat para el pueblo de Yahvé. Entonces es tiempo de obedecer el cuarto mandamiento: guardemos el Shabbat. Fielmente.